Bienvenidos a la clase del día de hoy del manual de Bensígueme. Para empezar, quisiera hacer un resumen de lo que em, se trataba la clase pasada, el domingo, y hablaba de Corior. ¿Quién era Corior? Era un anticristo. Era alguien que predicaba en contra de las enseñanzas de Dios. Pues Corior estaba predicando estas enseñanzas a los nefitas, los cuales les decían que estaba bien que robaran, que mataran a su prójimo, que no creyeran, que también la fornicación era algo que era lo más normal y no había nada de qué arrepentirse, ya que cuando el hombre moría, ahí quedaba todo, ya no había algo más después de la muerte. Entonces muchos nefitas, al ver que sus enseñanzas eran o incitaban a hacer las cosas malas y que en su momento podían parecer fáciles o que era de lo más bonito, muchos nefitas empezaron a caer. Entonces, el Corior fue llevado ante Alma y Alma le pregunta que qué es lo que él está haciendo, por qué está predicando esas cosas en contra del Evangelio. Y Corior le decía de que él no iba a creer hasta que no le enseñaran a enseñar, que le mostrara algo, que le dijera de que lo que ellos estaban predicando era cierto. Entonces Alma le dijo que en dónde estaba su fe, porque recordemos que la fe es creer en algo que nosotros no vemos, pero Corior en su momento no quería creer en esas cosas, él quería que algo pasara, que se le presentara algo para que él pudiera creer. Entonces, Dios lo que le mandó de muestra o de señal fue que lo dejó mudo. Y me pareció curioso que él le escribió a Alma que por favor le devolviera su voz, que él ya creía que entonces las cosas del Evangelio de Dios eran verdaderas y que él ya no iba a seguir hablando cosas que no eran ciertas. Pero Alma se lo negó, dijo que Dios ya no le iba a devolver su habla porque lo único que iba a hacer es que él iba a seguir torciendo al pueblo, diciéndole cosas que no eran ciertas. Y al final me impresionó mucho que después de que tanta gente lo seguía, le hacía caso a sus creencias, perdón, a lo que él predicaba, sí, a lo que él también creía, porque él creía esas cosas que él predicaba. Me pareció curioso que después la gente ya no le hizo caso y él quedó mudo. Y al final del capítulo menciona de que él fue atropellado por la gente y murió. Entonces, me pareció muy impresionante esto de cómo es que a la gente que hace cosas malas y pide cosas que no son, no tienen siempre un final feliz. A veces creemos que la justicia de Dios no llega rápido, que no les pasa nada malo a la gente que es mala, pero todo pasa al tiempo de Dios. Entonces, esto fue lo que pasó en la clase anterior de del domingo pasado, que era Alma 30 al capítulo 31. Y ahorita vamos a empezar de lleno con la clase de hoy que se llama Plantad esta palabra en vuestros corazones y va a abarcar Alma capítulo del 32 al 35. Y el primer tema es podemos elegir ser humildes. Y estos se encuentra en Alma 32 del 2 al 5. ¿Qué experiencia nos hacen sentir humildad? En estos versículos encontramos que ellos eran echados de las sinagogas, eran considerados como la es por su pobreza. ¿Qué significa esto? Que la gente rechazaba a estas personas por ser pobres. Y a veces confundimos o decimos, ah, sí, es que es gente humilde. Y realmente para referirnos a la gente que es pobre. Y eso es un término que está mal dicho,
porque ser humilde significa no tener orgullo en nuestros corazones y ayudar a las demás personas a estar en el camino de Dios y no ser una piedra de tropezo. Aparte de ser pobre, ¿verdad? Que es las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir día a día. Y acá mi esposo colocó en azul algunas cosas que nos hacen a nosotros ser humildes casi que a la fuerza, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, nos enfermamos, sufrimos dolores de cabeza o alguna enfermedad que nos hace sentir muy mal, nos humillamos ante Dios y ¿qué hacemos? Orar y pedir que por favor nos quite esa enfermedad. Pero a veces cuando estamos sanos se nos olvida agradecerle que Él nos da eso, nuestra salud. A veces debemos en nuestras oraciones agradecer más de lo que pedimos. Dice que cuando sufrimos aflicciones, muchas veces cuando se nos muere un familiar, cuando nos quedamos sin trabajo o cualquier cosa que aflige nuestro corazón, también nos obligan a ser humildes. Y acá colocó dos cosas que nos ayudan a ser humildes por nosotros mismos, que es la lectura de las escrituras y asistir al templo. Recordemos que las escrituras es como un diario que nos dejaron nuestros antepasados de todos los que les pasó a ellos, sus aflicciones, sus alegrías, todo lo que ellos pasaron y recordemos que de esas experiencias que ellos pasaron nosotros podemos aprender. A veces nos gusta pasar las cosas por carne propia, pero a veces no es necesario. En las escrituras podemos ver que hay de todo. Hay matanza, hay gente que se convierte al evangelio, gente que muere defendiendo el evangelio. Hay muchas historias y anécdotas que nos cuentan nuestros profetas que nos hacen sentir que nosotros no debemos pasar por eso a menos que sean experiencias buenas, ¿verdad? Pero también está aquí el asistir al templo. Ahorita no podemos por la situación y creo que muchos nos sentimos tristes porque no podemos asistir al templo a hacer los convenios con Dios. Pero llegará el momento en el que ya podremos asistir y poder volver a estar más cerca de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el templo es el lugar más sagrado en donde podemos tener comunicación con Él. Y por el momento que estamos pasando ahorita no se puede, pero no desanimarnos, sino seguir adelante y tratar de mantenernos limpios y puros para poder asistir nuevamente. Acá mi esposo colocó una escritura de Doctrina y Convenios que dice, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Creo que más claro no podría estar, ¿verdad? Dios siempre va a estar con nosotros si nosotros nos acercamos a Él. ¿Qué significa ser humilde? La definición en Leales a la Fe dice que ser humilde es reconocer con agradecimiento la dependencia que tenemos a Dios y comprender que tenemos necesidad de Él y de recibir su apoyo constantemente. No es señal de debilidad ni de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos que de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza al ser hijos de Dios. Está en la página 103. El video que vamos a ver es un extracto de un discursazo del Elder Quentin LQ que se llama Lo Eterno de Cada Día, dura 15 minutos. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo completamente en YouTube, nosotros vamos a pasar unos breves segmentos de lo más importante que nosotros encontramos. Nuestro Padre Celestial no desea que sus hijos se sientan descorazonados ni se den por vencidos en su búsqueda de la gloria celestial. Cuando realmente contemplamos a Dios el Padre y a Cristo el Hijo, quienes son y qué han hecho por nosotros, eso nos llena de reverencia, asombro, gratitud y humildad. La humildad es esencial para ayudar al Señor a establecer su iglesia. Alma hizo una pregunta en su época que es relevante hoy en día. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora?
Alma continúa. Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir que habéis sido suficientemente humildes? Cada vez que leo sobre la ocasión en que Alma Hijo renunció a su cargo de jefe de Estado para predicar la palabra de Dios, me siento impresionado. Es evidente que Alma tenía un profundo testimonio de Dios el Padre y Jesucristo y se sentía completamente responsable ante ellos. Tenía las prioridades correctas y la humildad para abandonar su estatus y posición porque comprendía que servir al Señor era más importante. El tener suficiente humildad en nuestra vida para ayudar a establecer la iglesia es particularmente valioso. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia que es revelador. En junio de 1837, mientras se encontraba en el templo de Kirtland, el profeta José recibió la inspiración de llamar al apóstol Heber C. Kimball a llevar el Evangelio de Jesucristo a Inglaterra y abrir la puerta de salvación a esa nación. El apóstol Orson Hyde y algunos otros recibieron la asignación de acompañarlo. La respuesta del líder Kimball fue excepcional. La idea de que se me designara una misión tan importante era casi más de lo que podía soportar. Estaba casi a punto de hundirme bajo la carga que se me había dado. No obstante, él comprendió la misión con absoluta fe, compromiso y humildad. A veces la humildad es aceptar llamamientos cuando no nos sentimos capaces. A veces la humildad es servir fielmente cuando nos sentimos aptos para tener una asignación más importante. Hay líderes humildes que han demostrado con sus palabras y con su ejemplo que no importa dónde sirvamos, sino lo fielmente que servimos. A veces la humildad es superar los resentimientos cuando sentimos que los líderes y otros miembros nos han tratado mal. En nuestra búsqueda de la humildad, el Internet moderno genera desafíos para evitar el orgullo. Dos ejemplos son la actitud frívola de "mírenme a mí" y el atacar a otras personas criticándolas en las redes sociales. Otro ejemplo es la falsa modestia. Se define como una declaración o fotografía aparentemente modesta o autocrítica cuyo verdadero propósito es llamar la atención hacia algo que a uno lo enorgullece. Los profetas siempre han advertido acerca del orgullo y de hacer hincapié en las cosas vanas del mundo. El deterioro generalizado del diálogo también es una preocupación. El principio eterno del albedrío requiere que respetemos muchas decisiones con las que no estamos de acuerdo. El conflicto y la contienda a menudo traspasan los límites de la decencia. Necesitamos más modestia y humildad. Alma advierte en contra de inflarse con el orgullo de vuestros corazones, de suponer que unos sois mejores que otros y de perseguir a los humildes, que caminan según el santo orden de Dios. He hallado una bondad genuina en las personas de todas las religiones que son humildes y se sienten responsables ante Dios. Muchas de ellas están de acuerdo con Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, quien declaró: "Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios". Cuando somos verdaderamente humildes, oramos para obtener el perdón y perdonamos a los demás. Como leemos en Mosía, Alma enseñó que cuantas veces nos arrepintamos, el Señor perdonará nuestras transgresiones. Por otro lado, como se indica en el Padre Nuestro, cuando no perdonamos las ofensas de los demás, traemos la condenación sobre nosotros mismos. Gracias a la expiación de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, nuestros pecados son perdonados. Cuando no perdonamos a quienes nos ofenden, estamos, en efecto, rechazando la expiación del Salvador. Guardar rencor, negarnos a perdonar y negarnos a relacionarnos humildemente de una manera cristiana es lo que de verdad nos pone bajo condenación. El guardar rencor es veneno para nuestra alma. Permítanme asimismo advertirles sobre cualquier tipo de arrogancia. El Señor, mediante el profeta Moroni, establece un drástico contraste entre el arrogante y el humilde. Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos. El Señor además declaró: "Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos". La humildad también incluye ser agradecido por nuestras abundantes bendiciones y ayuda divina. La humildad no es un gran logro identificable, ni tampoco el superar algún gran desafío.
Es una señal de fortaleza espiritual. Es tener la serena confianza de que día a día y hora tras hora podemos confiar en el Señor, servirle y lograr sus propósitos. Como podemos ver en el discurso que el Elder Cook nos acaba de hablar, ya es algo viejito, pues ya tiene un poco menos de 3 años, pero tiene una gran enseñanza. Me gusta mucho la escritura de Éter 12:27, creo que todos los que la hemos leído en algún momento nos hemos sentido identificados cuando entendemos por qué el Señor nos da debilidad a nosotros y qué es lo único que tenemos que hacer. Increíble también el tema de cómo es de acertado lo que dice el Elder Cook con respecto a nuestros llamamientos, que hasta en eso podemos ser humildes, ¿verdad? Con aceptar uno tan sencillo, porque es lo que el Señor quiere en ese momento, o en aceptar uno que sentimos que es demasiado complicado. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y le pedimos su ayuda, ahí es donde nace la verdadera humildad y podemos entender que realmente todo es parte de su plan y por alguna razón tenemos que aprender algo de lo que se está dando para nosotros. El siguiente punto de la clase es que cómo ejercemos la fe en Cristo cuando plantamos y nutrimos sus palabras en nuestro corazón. Abarca los versículos 17 al 43 del capítulo 32 y el capítulo 33 completo. Todos conocemos la famosa historia que cuenta Alma con respecto a la semilla, ¿verdad? Entonces, pensamos que la adoración muchas veces nos pasa a nosotros que tiene que ser solamente en un edificio de la iglesia o en el templo, en la capilla, pero Alma amplía mucho con respecto a eso. Y creo que los que hemos estudiado a fondo entendemos el principio de que para adorar a Dios puede ser en todo momento y en todo lugar, tanto por acciones, pensamientos y el ejecutar las cosas que Dios quiere que nosotros ejecutemos. Cuando cultivamos y ejercemos la fe es una forma importante de adorar a Dios. Clarísimo, y Alma lo representa con su alegoría de la semilla. ¿Y qué representa la semilla? Dejamos los versículos para que ustedes puedan leerlo y entenderlo, pero obviamente entendemos que es la doctrina de Cristo. ¿Cómo podemos plantarla? Obviamente la semilla viene con el testimonio de Cristo y lo que representa su expresión y aún más nutrirla. Ahí vienen los versículos también para que ustedes puedan poner una pausa al video, analizar, meditar realmente qué es lo que representa esto. Es un proceso constante de todos los días, no puede ser solo un día sí, un día no, porque así como las plantas requieren cuidado de todos los días, nosotros debemos ser diligentes en ello. ¿Qué experiencias podríamos compartir nosotros en nuestro esfuerzo por seguir al Salvador y que haya dado un fruto precioso? Fuera del micrófono lo conversábamos con mi esposa en una experiencia que tuvimos cuando iba a nacer nuestro hijo. Fue un embarazo de alto riesgo. Mi esposa tuvo que estar en reposo prácticamente todo el primer trimestre y por ende nosotros dejamos de asistir un tiempo a la iglesia. Si lo pensamos del lado del hombre natural, hubiera sido frustrante que nadie se acercó con nosotros a preguntar cómo estábamos. Más bien solo fue un tema, obviamente uno se entera de cosas y hubo un juicio contra nosotros y no es el punto, pero bueno. Nosotros pudimos en ese momento venir y decir, bueno, nadie nos ayudó, nadie le importa y nos alejamos. Pero ahora que mantuvimos la fe a pesar de esa experiencia, vemos cuando nuestro hijo ora, cuando los domingos nos dice vamos a hacer la Santa Cena, cuando agarra mi triple que en algún tiempo usé cuando estaba en la misión y él dice que es su libro de Mormón y se sienta y hace las oraciones con nosotros, cuando menciona durante nuestras cenas en la oración, cuando él le toca, podemos ver los frutos de nuestro esfuerzo de seguir adelante y ver cómo nuestro hijo está creciendo en la fe que nosotros atesoramos. Y ese es un ejemplo que tal vez pueda ser muy sencillo para muchos, pero para nosotros es bastante enriquecedor por una prueba que fue bastante molesta la situación, pero a pesar de eso hemos seguido adelante, gracias a Dios. Una pregunta que concluye este slide menciona de qué manera influyen las enseñanzas de Alma en la manera en que adoramos al Padre Celestial, a Jesucristo. Pensémoslo, meditémoslo y si ustedes gustan sería bastante enriquecedor que pudieran poner en sus comentarios qué es lo que piensan con respecto a esto.
Alma también menciona acerca de el experimento, que hagamos un experimento con la semilla. Y científicamente hablemos de cuál es el objeto de un experimento, y es demostrar si una hipótesis o un planteamiento o una pregunta es verdadero o es falso. Entonces, ¿cómo, bajo esta teoría, cómo se asemeja el experimento a lo que Alma invitó a hacer a las personas? Y están entre los versículos 26 y 36. Y él invita a la gente a que haga la prueba, pero sin incredulidad. O sea, sin decir, sin dar por sentado, esto no va a servir, esto no va a pasar, tal cual es un experimento. El experimento tiene que nacer con una duda de poder entender cuál es la respuesta, no sesgar la información con decir, esta es antes de que comience. De igual manera, hay otra pregunta cuando ya concluye el experimento, que está en el versículo 28, y pregunta cómo es que llegan a saber que la palabra de Dios, o en este caso la semilla, es buena. El Señor fue claro y él dijo, por sus frutos los conoceréis, y ahí está la prueba de esto. Obviamente cuando nosotros oímos, conocemos y nos empapamos de la palabra de Dios, por lo que pasa en nuestras vidas, por lo que vivimos, nos damos cuenta que es bueno y esto es verdadero. Entonces, obviamente, toda aquella persona que haga el experimento con verdadera intención se va a dar cuenta que es verdadero el experimento, que la semilla es buena y que nos va a ayudar tal cual es el Evangelio de Cristo. Después tenemos una pregunta con respecto a qué le diríamos a una persona que desea obtener o fortalecer un testimonio. Estamos separados en dos personas. Primero, la persona que no ha tenido el testimonio nunca en su vida, y la segunda, la persona que ya lo tuvo pero en algún momento se debilitó. Ahí están los versículos para que podamos hacer una pausa, los leamos y pensemos qué podemos decirle. Nosotros concluimos en tres cositas sencillas por cada uno, pero que podría ampliarse en el estudio de cada uno de ustedes en su hogar. Primero, comenzamos con la persona que busca un testimonio. Como platicamos anteriormente, tiene que tener un deseo de creer. No es decir, hagámoslo solo para que no me molesten o solo para salir del paso, sino un verdadero deseo de creer. Segundo, y viene de la mano el desechar la incredulidad. El decir, no, yo no creo que esto sea para mí. Es claro que el Evangelio es para todos. Y por último, una vez empecemos a ver que esto empieza a crecer, ayudar a que siga creciendo con obras como los convenios que mencionó mi esposa. El bautismo es el primero, obviamente, y el segundo es empezar a ejecutar con obras. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta en sí, entonces a eso se refería. Una vez empieza a crecer la fe, tenemos que seguir trabajando. Ahora, en el segundo escenario, la persona que en algún momento de su vida ya tuvo testimonio, pero se debilitó. ¿Y por qué se debilitó? Y me encanta esta metáfora que usa Alma, porque él menciona las plantas. Y la planta, así como ya creció y puede ser muy fuerte, si se descuida puede decaer. Entonces, el primer paso es nutrirla constantemente con nuestra fe. No debemos de descuidarlo. Y no es casualidad de que todos los primeros domingos pasamos adelante a decir el testimonio. No es para ver a la gente y obviamente no para contar un chiste, ni mucho menos para contar anécdotas de lo que pasó, sino para que lo que nosotros digamos se fortalezca nuestro testimonio al decirlo. Y al escuchar a otras personas compartir su testimonio, fortalezca el nuestro. Menciona que hay que cuidarlo del calor del sol y lo comparábamos con los dardos de Satanás. Así como el sol lo destruye, Satanás puede destruir nuestro testimonio por medio de las pruebas. Y por último, pero no menos importante, el que debemos de ser diligentes en cuidarlo. No es que una vez al año, como algunos hermanos tienen la mala práctica de que siempre el primer domingo de enero del año todo el mundo hace cola por dar su testimonio. Y no debería ser así. Cuando hay otros domingos hasta estamos contando grillos esperando que algún hermano pase y no debería ser así. Deberíamos de ser constantes todos los domingos, tener la oportunidad. En el siguiente slide vamos a hablar un poco acerca de la historia de lo que está pasando aquí en el libro Mormón. Como mi esposa había mencionado, está Alma predicando a los soramitas, un pueblo que se había alejado de las creencias y que se creía un pueblo escogido, ya vamos a hablar de eso.
pero vamos a hablar un poco acerca de los versículos del 13 al 23 del capítulo 31, donde menciona cuál era el actuar de los soramitas. Primero usaban un espacio especial para orar, conocido como el Rameunton, parece un trabalenguas. Pero bueno, en este lugar hacían oraciones repetidas y como tristemente muchas veces nosotros lo hacemos. Y no analicemos esto con pensar, sí, esto es solo un tema de historia, sino cómo se puede aplicar a nosotros. Pensemos por un momento en las oraciones repetidas. Lo hacemos tan programado que decimos las mismas palabras y lo hacemos en la misma secuencia tan rápido que cuando ya terminamos la oración y no le ponemos el pensamiento que deberíamos hacer con tal cual hacemos una conversación. Yo no creo que en una conversación nosotros hablemos programada las palabras, ya sabemos qué es lo que vamos a decir y cómo terminamos. Una conversación debe ser fluida y debe ser tal cual en el momento pase, pero ya vamos a hablar de cómo deberían de ser las cosas en base a la doctrina de Cristo. Usaban un lugar solo para orar. ¿Y cuál es el rameunto en nuestras vidas? ¿Será tal vez solo la cama o la mesa cuando comenzamos el día o cuando estamos comiendo y después nos olvidamos? Habría que analizarlo. Negaban a Cristo, ellos creían que no debía haber un Cristo. Cuando nosotros pecamos, negamos también a Cristo porque nos alejamos de sus enseñanzas. La gente de los soramitas no volvían a hablar de Dios en toda la semana y muchas veces somos así también nosotros. Obviamente por esta situación no estamos yendo a la iglesia, pero de repente vamos a la iglesia, estamos ahí y de repente el resto de la semana el hermanito nunca más se volvió a saber de él. Menciona las escrituras también que los soramitas se mostraban arrogantes y se consideraban los elegidos del pueblo. ¿Cuántas veces no nos creemos más que nuestros hermanos, como mencionaba mi esposa? Y por último hacían juicios sobre sus hermanos los nefitas, porque decían que ellos iban a arder en el infierno. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y hacemos eso? Es que este hermano, miren lo que hace, no debería estar haciendo esto, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, las verdades del Evangelio con respecto a los mismos puntos que acabamos de tocar y por eso están hasta en los mismos colores los cuadritos. Primero, sabemos que podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y, como dice el cuadro verde, orar según lo que necesitemos decir a Dios. No vamos a pedirle por salud sabiendo que estamos sanos. Más bien deberíamos de agradecer por ello, pero no debemos de pedir por eso. Por eso les mencioné yo el tema de las oraciones programadas o que pareciera que le ponemos play a la oración y nos vamos de corrido. Sabemos que Cristo es la piedra del ángulo en el Evangelio y que Él es el centro de todo y debemos de respetar eso por medio de obedecer sus mandamientos. Si lo consideramos como nuestro Maestro y nuestro Salvador, debemos de acercarnos a Él. De igual manera podemos orar a Dios, como les decía, en todo momento que necesitemos. Y me recordaba mucho de una anécdota de una conferencia que mencionaba el líder J. Dev Cornish con respecto a un día que salía de la escuela de medicina, perdón, era del hospital porque estaba estudiando en lo último de su escuela de medicina, y dice que se sentía decaído y tenía que pedalear una buena distancia para llegar a su casa, y que pensó por un momento de que si comía una pieza de pollo, se iba a sentir con más energía. Como cuando de repente nosotros vamos de regreso a la casa y se nos antoja un pollito granjero en el camino. Valga la publicidad, ¿verdad? Pero el punto es que cuando el Elder Cornish mete su mano en la bolsa solo encuentra 5 centavos y la pieza costaba 30 centavos. Entonces él iba pedaleando y pedaleando y pedaleando todo el camino y casi al llegar, bueno, pero se me olvidó decir que durante todo el camino él estuvo orando y pidiéndole a Dios algo tan sencillo y efímero, si podemos pensarlo, como encontrar 25 centavos en el camino. Cuando iba casi llegando, encuentra los 25 centavos. Y él hace la referencia que compró su pieza, comió, se sintió feliz y se fue gozoso como él pensó. Entonces, si algo tan sencillo que le pedimos al ser todopoderoso y omnipotente del universo, como encontrar 25 centavos, si él lo escucha, ¿cuánto más no va a escuchar nuestras plegarias? El mismo Señor Jesucristo lo decía. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ama y su amor es perfecto nos va a dar? Entonces, no importa lo sencillo y lógico que pensemos que le pedimos a Dios, Él siempre nos va a escuchar.
Obviamente esto, como está en el cuadrito morado, tiene que venir acompañado de la humildad a la hora de Dios. No es exigirle, Dios quiero que me des esto. Es pedirle con humildad y dispuesto a aceptar la voluntad de Él. Y por último menciona Alma que debemos de orar por nuestros hermanos y velar por ellos. En pocas palabras, en una palabra tan sencilla, ministrar. Y creo que todos lo sabemos. En rojo pusimos qué nos enseñan estos versículos sobre la forma en que podríamos mejorar nuestras oraciones y nuestra adoración a Dios. Esa pregunta no se las puedo responder yo ni mi esposa, sino que debe venir de la mano en un autoanálisis que nos hagamos cada uno de nosotros. El siguiente punto es que Amulek menciona acerca de que el sacrificio del Salvador es infinito y eterno. Está en los versículos 9 al 14 de Alma 34. Y parecieran dos palabras muy similares o casi iguales. Aquí está la definición de lo que es eterno y lo que es infinito. Y me gusta mucho cómo eterno hace énfasis en tiempo y la definición de infinito hace énfasis en límite. Hay otras escrituras ahí para que ustedes puedan leer que están marcadas en rojo, pero interesante cómo es eso. El sacrificio del Señor fue por todo el tiempo y para todos nosotros. Tal vez fue muy breve la descripción, pero lo que quisiéramos que ustedes lean las escrituras y vean cómo se aplica esto y aprovechar al máximo esa expiación que tenemos en nuestras vidas. Muy bien. Después de todo lo que mencionó mi esposo, de lo que debemos hacer, tanto con nuestro testimonio, de fortalecerlo, sembrar la semilla en nuestro corazón y la oración, ahora llega el último tema que dice, no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Y aquí encontramos Alma 34, del 32 al 35, donde menciona más acerca de lo que está hablando Alma al pueblo. Y cuando leíamos la clase, con mi esposo platicábamos acerca de qué significa esto, no demorar nuestro arrepentimiento. Y mientras leíamos acá hacía un ejemplo y decía que que imagináramos que se nos dieran, no imagináramos que se nos dio una invitación a participar a un evento, el cual requiere muchos años de entrenamiento y preparación, como tocar piano, a los que no sabemos, ¿verdad? A algún instrumento, el violín, o quizás un baile, canto, o algo que requiera práctica y que se nos invite a ese evento. Pero que tendríamos que presentar nuestro talento o lo que se nos pide el día de mañana. Digamos que nos dicen, usted tiene que tocar el violín. En mi caso, yo nunca ni siquiera he visto un violín en persona, creo, en físico, y mucho menos lo he tocado. Entonces, que me digan, mire, usted tiene que tocar el violín en un evento el día de mañana. ¿Cómo creen? Aquí hacían la pregunta, ¿cómo creen que me iría o nos iría cada uno de nosotros en algo, en ese evento? Entonces, acá decía que obviamente vamos a hacer el ridículo, vamos a fracasar, ¿verdad? Solo vamos a entrar y medio hacer un ruido como que estuvieran ahorcando un gato y salir, ¿verdad? Y eso sería todo lo que haríamos. Entonces, acá decía, ¿cuál tiene relación esto con el arrepentimiento? Em, y decía que siempre tenemos que estar preparados para lo que venga. Y como acá decía, si nosotros no estamos preparados, no hemos ensayado, no sabemos tocar un instrumento o bailar o cantar, vamos a fracasar. Pero si nosotros practicamos todos los días, le ponemos ánimo a las cosas, nos vamos a sentir bien y presentar algo que es algo agradable. Entonces lo mismo decía aquí, si no nos arrepentimos diariamente, vamos a fracasar, ¿verdad? Porque no sabemos qué día va a venir
Jesucristo, cuándo va a ser la segunda venida, jamás nadie lo va a saber. Las señales están cerca, pero si nos damos cuenta, las señales han venido desde hace años, donde hay terremotos, maremotos, enfermedades. Entonces, no podemos decir, ah, sí, ya se acerca, porque no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cuándo vamos a morir. Mi esposo me decía, incluso en la noche nos podemos ahogar con nuestra propia saliva y ahí nos quedamos, ¿verdad? Se acabó. ¿Y qué pasa? Nosotros me pongo a pensar, cuando miremos que Jesucristo venga en su nube y todo se esté destruyendo, no nos vamos a arrodillar en ese mismo momento y a decir que nos perdone por todo lo que hicimos mal, ¿verdad? Eh, Tenemos que estar preparados día con día, como que si fuera el último día de nuestra vida, vivirlo eh, como que si fuera el último. Y aquí me gustaría que pensaran, que les dijeran, mire, hoy va a ser su último día, que no haríamos, ¿verdad? Pasaríamos tiempo con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestros hijos, o con nuestros papás, nuestros abuelos, iríamos a hacer cualquier cosa, regalaríamos las cosas que tenemos. ¿Qué no haríamos nosotros si pensáramos que este fuera el último día? Y así es como debemos vivir cada día, como que si no hubiera un día más, porque a veces decimos, ah, como existe mañana, hay otro día, le hablo a la hermana o al hermano a ver qué tal está. O ay, como tengo mucho tiempo, voy a hacer mis cosas y que mi hijo mire televisión, o que no le voy a hablar, no voy a pasar tiempo con él, cosas así que nosotros decimos tenemos tiempo. Pero como les repito, no sabemos qué día será el último, ni tampoco cuándo Jesucristo va a tomar la decisión de volver a venir y de llevarnos ya a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y por eso me gustaría invitarlos a que cada día, ¿verdad?, pensáramos en eso, que podemos mejorar día con día. Siempre cada día hay cosas que uno dice, ay, hoy hice esto y lo otro, quiero mejorar. Y gracias a Dios tenemos el siguiente día para poder hacerlo. Pero como les digo, hay que actuar como que si no hubiera un mañana. Hacer las cosas que Él nos pide, aunque sean difíciles. Y aunque nos sintamos desanimados, recordemos, como habíamos leído en la primera diapositiva, que Él nos lleva de la mano si nosotros somos humildes. Imagínense qué bonito. Yo recuerdo cuando era chiquita y tenía miedo de cruzar la calle, pero cuando mi mami o mi papi me daban la mano, yo ya me sentía segura y podía cruzar tranquila. Ahora, ¿cómo no más sentirnos felices y bien de que nuestro Padre Celestial nos guíe en este camino tan difícil? Entonces, esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido como nosotros y hayan sentido el Espíritu de Dios y que nos motivemos a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y esta clase la compartimos con mucho cariño con mi esposo. En el nombre de Jesucristo. Amén.